El petróleo ha dejado de ser negocio desde hace algún tiempo, pero ahora está enterrado. Ver precios del petróleo totalmente derrumbados es algo que no conocíamos. Ahora el tema es la enorme cantidad de petróleo almacenado y la imposibilidad de venderlo en una crisis económica de dimensiones desconocidas. La crisis del petróleo obliga a replantear la política económica del gobierno para 2020 y 2021. Obliga a hacer crecer la economía sobre bases diferentes. Esto es En la Mira. Comenzamos. Pues el petróleo en mínimos históricos llegó a estar menos 37, una cosa así, el West Texas, y en México por debajo del cero. Es decir, como el petróleo se regala cascajo. Vamos, hay tanto que no hay dónde depositarlo y hay que pagar por depositarlo. Esto no va a ser permanente de ninguna manera, pero nos habla de una sobreproducción mundial de petróleo. Hay alrededor de 30 a 35 millones de barriles diarios de producción excedente. El mundo no está consumiendo, la economía está parada, por tanto no hay demanda de petróleo y sobra el combustible. ¿Dónde ponerlo? Es el problema. Por eso cuesta ahora colocar el petróleo. Ya no nos sirve como palanca de desarrollo porque esto va a tardar y va a tardar mucho. Ahora, el problema es básicamente un problema de cálculo, sin duda alguna. Hicieron un recorte, los señores de la OPEP, Rusia, ahí estuvo México tratando de negociar que no le bajaran la producción de 100,000 barriles diarios porque le querían hacer que bajara a 400. Lo cierto es que finalmente es un problema de almacenaje. Un problema de almacenaje relacionado con el grado de parálisis mundial. O sea, lo que no se midió adecuadamente es el nivel de parálisis de la economía a tal grado de que, pues, de los 90 millones de barriles de petróleo diario que se consumen, se dijo, le calcularon que más o menos, pues, se iba a reducir a un nivel alrededor de 70. Esto está por abajo de 70. O sea, se está consumiendo por debajo de 70, por ahí calculan 60, 65, sí. Y eso, sí, en el mejor de los casos, y eso hace que la gente que compra contratos, simple y sencillamente a futuros, o sea, tratando de prever a cómo está el mercado, llega un momento en donde está la cantidad de petróleo acumulado y que no se está utilizando, que el precio prácticamente se hunde. Esto es un indicador muy peligroso de lo que podría ser depresión. ¿Por qué? Porque es lo que se llama un choque de oferta, o sea, un montonal de producto almacenado que no se puede vender porque no hay simplemente quien lo compre, como en el 29. No es que esto sea una depresión ya declarada, porque no es generalizada, pero ahí hay un riesgo importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, pero que la economía está en recesión no es ninguna novedad. La economía está en recesión. Sí, claro. El precio del petróleo está reflejando eso y refleja también lo que se dijo en torno a la reunión de la OPEP y la OPEP Plus en días pasados. Había que reducir aún más. Redujo 10 millones de petróleos con la oposición de México, que no quería reducir, donde creo que quedamos muy mal internacionalmente en ese ámbito. Y había que reducir. Hay que darle la razón en este tema al señor Trump, que había que reducir por lo menos 20 millones de barriles. Es también una operación, no nos engañemos, de Arabia Saudita y otros países para tirar tanto el precio del petróleo que todos los que hacen petróleo shale o petróleo por fracking en los Estados Unidos, que es más caro de producir, ya no rinda y tengan que bajar esa producción. Eso también nos afecta a nosotros. El petróleo que producimos, salvo algunos yacimientos muy específicos que producimos en México, es un petróleo que nos cuesta caro. Depende, sí, entre 14 y 18. Sí, entre extraerlo, movilizarlo y demás. Entonces,
El petróleo ya no puede ser la apuesta, empeñarse en que vamos a aumentar la producción petrolera y vamos a tener más petróleo en el mercado. En este momento es despilfarrar el dinero porque tenemos precios negativos. Ya salieron muy temprano hoy en la mañana los precios a futuro del petróleo. Estos que son negativos son los de mayo, ya salieron los de junio, julio y agosto y están entre 15, 16, 18 dólares por barril. Eso es lo que se va a vender el petróleo en junio, julio y agosto. Perdón. No, y que el problema es que mientras más se acerca esa fecha y sigues teniendo abarrotado de mercancía, el petróleo te vuelve otra vez a los niveles negativos. Si no se reactiva el consumo, mientras más te acercas a esa fecha, terminas llegando a niveles negativos, que es finalmente lo que pasó. Sí, planteo lo siguiente. Estas cifras que señala Jorge correctamente corresponden a West Texas. El petróleo mexicano no se va a levantar de 10, 12 dólares. Producirlo cuesta en promedio 14.2 dólares por barril. Entonces, la lógica nos dice que no podemos seguir apostando a algo en lo que perdemos. El año pasado, con el petróleo a no mal precio, Pemex perdió 365,000 millones de pesos, una barbaridad de dinero. Para este año, en caso de que los precios estuvieran en 15, 16, vamos a perder, calcula Bursamétrica, unos 800,000 millones de pesos. Pero por debajo del precio medio, vamos a perderlo todo. Es decir, sí tiene que haber un replanteamiento. Vamos a dejar de depender del petróleo o de apostarle todo al petróleo, porque nos va a pasar como en 81, 82, nos está pasando, en que le apostamos todo al petróleo. Es hora de reflexionar y de redireccionar el gasto público. Y algo importante que creo en ese sentido es el hecho de que si Pemex hubiese sido una empresa, digamos, privada o una empresa, digamos, de participación estatal, pero con márgenes de autonomía, este es el momento de decir: estoy en paro, cierro, porque simple y sencillamente no me conviene estar produciendo. Hay que parar totalmente la producción en este momento porque a estos precios y en este momento me sale más caro obtener, o sea, es más conveniente pagarle a trabajadores de los fondos del propio petróleo que estar extrayendo. Esa es una parte que creo que sería importante destacar. Y la otra es esta idea siempre que hemos tenido de ir en contra del mercado. Decías, Pablo, del 81, 82, cuando Díaz Serrano le dice a López Portillo: señor, los precios, esto se cambió, ya no es un mercado de vendedores, es un mercado de compradores. México pone el precio porque tiene la capacidad. Sí, y además tienes otro problema adicional. Cuando se hizo el acuerdo con Trump, esto de reducir los barriles y demás, se deja pasar una oportunidad muy grande que está en el Tratado de Libre Comercio, está esbozada en el Tratado de Libre Comercio y está mucho más clara todavía en el TEMEC, que es de crear un mercado común de América del Norte para temas energéticos, donde se puedan complementar los temas energéticos. Estamos abandonando, por decisión gubernamental, las técnicas de fracking y de shale. Hemos dejado un poco fuera la energía eólica y las energías renovables. La CFE está regresando a producir con carbón. Entonces, hay que revisar todo el proyecto energético del país, el proyecto económico, por supuesto, pero dentro del proyecto económico, el proyecto energético del país, qué tipo de energía queremos, qué tipo de energía podemos generar y hacia dónde queremos ir en ese ámbito. Me parece que este golpe del petróleo, que va a seguir así durante un buen tiempo, no hay ninguna razón para que cambie, debe llevarnos a reflexionar sobre eso. Nos tiene que llevar, exactamente lo que dice Jorge. El año pasado a Pemex se le metieron 5,000 millones de dólares adicionales. ¿Qué quiere decir adicionales? Que se tomaron de otras partidas presupuestales y de ahorros. Nunca se puede saber exactamente de qué partida se tomó, pero ya lo estamos viendo en materia sanitaria y en otras, la escasez que hay. ¿A qué se necesita apostar? México tiene en energía tiene una gran diversidad. Tenemos sol gratis, tenemos viento a raudales, con más aerogeneradores, con mayor energía geotérmica, con energía solar. Bueno, esas son las energías limpias del futuro.
y no seguir extrayéndole, succionando presupuesto al resto de las áreas que son fundamentales para el desarrollo del país para apostarle a una industria en donde si perdíamos dinero antes, ahora sería catastrófico seguir haciéndolo. Y además hay que recordar que la apuesta anterior era una apuesta dirigida a que el petróleo como tal tenía que manejarse desde el punto de vista del riesgo que tuviese el empresario privado. O sea, Pemex no tenías por qué meterle dinero directamente a Pemex. Quisieran los privados, si encontraban bien, si no encontraban, pues era su problema y punto. Aquí lo que hiciste fue volverle a meter más y por eso calificadoras le bajan la calificación a Petróleos Mexicanos porque creen que tiene muy poca posibilidad real de no solo crecer, sino que incluso poder pagar su propia deuda, que es lo que finalmente las calificadoras hacen, y eso te lleva a hacer que sea el propio Estado mexicano el que tenga que absorber la propia deuda y en función de eso también pues recargar o poner en duda también la calificación del soberano, como se llama, ¿no? Sí, y eso te lleva a tener, como se ha planteado para 2021, un presupuesto que yo no sé de dónde van a salir los recursos. Porque si quieres mantener Dos Bocas, quieres mantener el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico, si se mantienen que son necesarias, no creo que vaya a haber regreso en eso, todas las partidas de apoyo social que se plantea el gobierno federal, los recursos no van a alcanzar. Entonces, y no van a alcanzar no solamente porque se va a recaudar menos, porque la economía va a crecer menos, sino tampoco van a alcanzar porque no van a llegar inversiones. Entonces, cuando se habla de rever todo el sistema energético del país y rever en torno al sistema energético, rever todos los demás otros temas, es para eso, para que el país tenga recursos para cumplir por lo menos con sus compromisos. Y algunos dicen, confiados, estamos cubiertos con los seguros. No está 100% la producción de petróleo con cobertura, no está asegurada. Pero, en fin, se nos fue el tiempo. Esto ha sido todo en La Mira.